damos la bienvenida a este espacio Aprendiendo de... Hoy nos encontramos con Pablo. Está con nosotros también Filemón y Onésimo. Si tienes una Biblia cerca, si ahora mismo estás trabajando, estás en un vehículo y no puedes tomar nota, quédate con este pasaje en Filemón, versículo 13, capítulo 1. Te lo voy a leer y dice así este capítulo 1, versículo 13 de Filemón. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el Evangelio. Mientras el apóstol Pablo estaba en calidad de prisionero en Roma, guió a los pies de Cristo a un esclavo fugitivo de Filemón, el cual se llamaba Onésimo. Tan pronto Onésimo como recibió a Cristo como su salvador personal, se dedicó a servir a Pablo y a los hermanos en la fe. Sin embargo, Onésimo tenía que arreglar algunos asuntos pendientes de su vida vieja, es decir, de su forma de vivir antes de recibir a Cristo como Salvador. Sucede que Onésimo no salió bien de la casa de su amo Filemón porque no solo escapó, algo que en aquella época, como todos sabemos, se castigaba inclusive con la pena capital, con la pena de muerte. Pero lo curioso de todo es que Onésimo robó a su amo, robó a Filemón. Por este motivo, Pablo aconseja a Onésimo que, como nueva criatura en Cristo que era, debía volver a su amo Filemón para enmendar hasta donde sea posible el daño que le causó. El hecho que Onésimo era un hermano de la fe no modificaba su condición de esclavo de Filemón. El problema que tenía Onésimo era que no sabía si después de lo que hizo, su amo Filemón estaría dispuesto a recibirle. Aquí es donde Pablo se ofreció a reescribir esta sentida carta a Filemón rogándole que recibiera a Onésimo. En Onésimo y Pablo se había originado una relación tan estrecha que Pablo dijo a su carta en Filemón que al recibir a Onésimo estaría recibiendo también al mismo Pablo. Esto nos pone en el punto donde vamos a mencionaros este pequeño estudio bíblico, este espacio Aprendiendo de... Y lo que podemos encontrar en primer lugar es el profundo respeto, la consideración que Pablo guardaba hacia Filemón. Y no era porque Filemón era alguien con muchos recursos, era un amo, tenía muchas posesiones, no. Filemón capítulo 1, versículos 13 y 14. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo era nada más y nada menos que apóstol de Jesús. Fue Pablo quien guió a Cristo a Filemón. Sin embargo, Pablo jamás se sintió superior a Filemón como para darle órdenes. De hecho, cuando estaba preparando el terreno para pedir a Filemón que reciba a Onésimo, le dijo lo que tenemos en los versículos 8 y 12. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo tenía mucha libertad en Cristo para ordenar a Filemón, pero no lo hizo, sino que le rogó por amor. Es el trato que los líderes deberíamos dar a aquellos que están bajo nuestro liderazgo. Es acorde con esta actitud que Pablo abre su corazón a Filemón para decir algo importante sobre Onésimo. Pablo estimaba tanto a Onésimo que hubiera querido retenerle con él. Nadie debería pensar que Pablo quería deshacerse de Onésimo y por eso le estaba enviando de regreso con Filemón. La razón por la que Pablo quería que Onésimo se quede con él era para que le sirva en sus prisiones por el Evangelio, en lugar de Filemón. Esto es interesante. Parece que Pablo consideraba que Filemón estaba en deuda con él. No en deuda de dinero o de bienes materiales, sino una deuda de servicio en el Evangelio.
Por las circunstancias de la vida, Filemón estaba muy lejos de Roma y por lo tanto no podía llevar a cabo personalmente su obra de servicio a Pablo. Pero allí surgió Onésimo, quien pertenecía a Filemón porque era esclavo de Filemón, el cual en lugar de Filemón estaba sirviendo a Pablo. Resumiendo esto, el servicio que realizaba Onésimo a Pablo era como si lo estuviera realizando el mismo Filemón. Y esto es interesante. Nosotros tenemos una deuda de servicio con aquellos que nos guiaron a Cristo, o con aquellos que nos alimentan con la palabra cada día, o con aquellos que nos edifican espiritualmente. ¿Hay necesidad en un lugar? Heme aquí, envíame a mí. Necesitamos personas que compartan la palabra aquí, necesitamos personas que ayuden en este ministerio, necesitamos misioneros que vayan a este país a ayudar. Oye, qué bueno sería esa disposición de, oye, ¿hay necesidad? Tengo el anhelo de servir a Dios en otros países, heme aquí, envíame a mí. Tú y yo tenemos una deuda de servicio con la persona que nos guió a Cristo, con los hermanos, con los pastores, con los líderes que cada día nos comparten la palabra de Dios y nos guían a Cristo. Esos pastores, esas autoridades que velan por nuestro bienestar espiritual, que velan por nuestro ministerio, que diariamente nos alimentan, dándonos esa palabra de alimento, esa palabra de aliento, también esa palabra que nos exhorta, porque muchas veces nos equivocamos y tiene que estar ese líder, esa autoridad, exhortándonos, compartiéndonos una palabra dura. ¿Está usted pagando esa deuda de servicio? Hay muchas maneras de hacerlo. Orando es una de ellas. Satisfaciendo necesidades es otra manera de hacerlo. Sosteniendo, por ejemplo, económicamente un ministerio es otra manera de hacerlo. Enviando ropa, alimento, por ejemplo, a países necesitados, tú estás apoyando una obra misionera. Pablo quería retener a Onésimo para que en lugar de Filemón le sirva en sus prisiones por el Evangelio. Pero respetuoso y considerado como era, Pablo no quería hacer nada unilateralmente sin tomar en cuenta a Filemón. Por eso fue que le escribió diciendo, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por obligación? ¿Porque se nos ha impuesto? ¿O lo hacemos voluntariamente? Es como la ofrenda. La palabra dice que cuando vayas a dar en ofrenda, tú ya en tu casa, en tu hogar, en tu intimidad, ya tienes que estar preparando tu corazón para ofrendar. Y muchas veces ofrendamos cuando llegamos a la iglesia, pero la Biblia nos enseña que ya hay que ofrendar desde casa, que la motivación, que el acto voluntario tiene que ser desde casa. Lo que me gusta de Pablo, y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones con sus colaboradores, con Tíquico, con Onésimo, con tantos personajes, compañeros de milicia, lo que me gusta es su relación con ellos. La relación de Pablo con sus colaboradores, con sus hermanos. No imponía, buscaba consensos. Antes de hacer cualquier cosa en cuanto a Onésimo, procuró el consentimiento de Filemón. Es decir, que siempre consultaba con los demás. Había como un Sanedrín, como el Señor de los Anillos, por ejemplo, había un encuentro, había una reunión, había un senado y lo consultaba con ellos. Cuando Pablo dice a Filemón que quería que su favor no fuese como de necesidad sino voluntario, está dando a entender que Pablo no deseaba que Filemón se sienta obligado a realizar ese servicio a Pablo. Pablo expresó la misma idea en relación con la ofrenda. Lo estamos mencionando, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Es decir, porque de ti nace el dar, el ofrendar. Y las cosas que se entregan al Señor, sin importar si se trata de ofrenda o de servicio, debe hacerse voluntariamente, como una manifestación del amor sincero, mas no por obligación, mas no forzado, voluntariamente. Onésimo escapó de la casa de su amo Filemón y sobre eso robó a Filemón.
Pero Dios es tan extraordinario, es tan bueno que es capaz de transformar las desgracias ocasionadas por los hombres en algo que cumpla con su propósito. Filemón capítulo 1 versículos 15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como, más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Los caminos de Dios son inescrutables para la mente humana. Mientras Onésimo estaba como esclavo en la casa de Filemón, era incrédulo, era peligro de recibir condenación. Había un pecado. Onésimo hizo algo condenable al escapar de su amo y robar a su amo. Pero Dios utilizó esta desgracia para transformarla en algo bueno. Y Dios es experto en cambiar lo torcido en recto. Lo que estaba mal, convertirlo en algo bueno. Nosotros que éramos pecadores, que merecíamos la muerte, ya nuestros pecados nos condenaban, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y en su ida Onésimo llegó a Roma y allí recibió a Cristo como Salvador. Onésimo llegó a ser una nueva criatura con una mente nueva, pero también Filemón. Este pasaje nos está hablando del perdón, prácticamente, del amor. Soy nueva criatura, tengo que perdonar, tengo que amar. Pablo termina esta parte de su carta insistiendo en su pedido que Filemón reciba a Onésimo. Filemón capítulo 1 versículo 17 dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si Filemón estaba consciente del privilegio que tenía al ser compañero de milicia de Pablo, tendría que recibir a Onésimo como si fuera el mismo Pablo. Y un poco antes en su carta Pablo ya había expresado lo mismo cuando en el versículo 12 le dijo: tú pues recíbelo como a mí mismo. El pecado ni el pecador pueden burlar los planes soberanos de Dios. Y Pablo tiene sobrada razón al afirmar que quizás para esto se apartó Onésimo de Filemón por algún tiempo, para que Filemón reciba a Onésimo para siempre, pero ya no como esclavo, como hermano amado, como hermano querido. Onésimo era un amado hermano, pero cuanto más para Filemón también, porque Onésimo no solo sería un amado esclavo de Filemón, sino también un amado hermano en el Señor. Era una relación que antes no existía y que beneficiaba tanto a Onésimo como a Filemón. Ahora, por causa de conocer a Cristo, por causa de ser nueva criatura, había una relación. Onésimo-Filemón, Filemón-Onésimo. Por eso Pablo le aconseja a Filemón: recíbele. Si le recibes a él, a mí me estás recibiendo. Si tratas a Filemón mal, a mí me estás tratando mal. Si tratas a Onésimo bien, a mí me estás tratando bien. Qué interesante es eso. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? Jesús lo dijo: mira, si a uno de mis pequeños hacéis esto, a mí me lo estáis haciendo. Si a uno no dais de comer, a mí no me estáis dando de comer. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos en la fe? ¿Cuidas de tus hermanos? ¿Cuidas de tus seres queridos, de tus familiares? ¿Cómo tratas a los hermanos en la fe? Somos expertos en etiquetar a las personas. Óscar Fradejas, en un espacio de reflexión que podemos ver en Solidaria TV, puedes ver sus reflexiones, nos habla sobre las etiquetas y a veces somos expertos en etiquetar a los demás. Pensamos que no van a cambiar nunca. Ya como las hemos etiquetado, pues para nosotros esa persona nunca va a cambiar, ¿verdad? Antes era una persona mala, que pecaba, que hacía mal. Ahora el Señor ha cambiado su vida y aún así en nuestra mente esa persona sigue siendo la misma. No damos oportunidades a los demás. Somos expertos en condenar. Y aquí Pablo nos da una lección a ti y a mí. Onésimo, que huyó de la casa de Filemón, su amo, robando, pecando, al final vuelve convertido a Cristo, nueva criatura. Y hay un perdón en su vida. Y hay una nueva relación entre Onésimo y Filemón. Por eso Pablo le dice: mira, si recibes a Onésimo en tu casa, Filemón, a mí me estás recibiendo. ¿Cómo tratas a tus hermanos en la fe?
¿Los tratas con amor o los tratas con desprecio? Radio Solidaria, una radio comprometida.